Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestro ciclo de enseñanza de escuela dominical que nos corresponde a este trimestre. Esta es una pequeña introducción acerca de lo que vamos a ver en este trimestre y esperando que esta cuestión de la pandemia pase pronto para poder volvernos a encontrar en la casa de nuestro Dios. Esperamos, si no hermanos, encontrar una alternativa para poder tomar no solo nuestras lecciones de escuela dominical, sino también tomar nuestras reuniones en una manera virtual y poder vernos todos, aunque sea de manera virtual, pero seguir encontrándonos, en, seguir viéndonos y llevar a cabo nuestras reuniones. El título de nuestras lecciones, ahí se ve al revés por la cámara, pero es Una iglesia viva y activa. Y durante este trimestre vamos a ocuparnos en estudiar el libro de los Hechos, libro que escribió Lucas. Lucas que también escribió el Evangelio según Lucas. Lucas se preocupó por escribir lo que pasó con los primeros cristianos, hermanos, y eso lo narró en el libro de los Hechos. ¿Qué pasó con los primeros cristianos? ¿Cómo se formó la primera iglesia? ¿Cómo fue que todo esto pasó? Y es bueno, hermanos, que tomemos primeramente, que nos demos cuenta que en estas lecciones en una iglesia viva y activa, vamos a ver con atención los personajes y la obra que hizo el Espíritu Santo en estos personajes. No olvidemos, amados hermanos, que no es del que quiere ni del que corre, no es del que hace más grande, ni del que llena más estadios, no es de aquella persona que se preocupa por hacer más las cosas, no, es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra por medio de nosotros. Nosotros solamente somos trabajadores y es nuestro trabajo llevar la palabra de Dios. En este caso es nuestro trabajo ser la iglesia. Porque como vamos a ver en unos versículos más adelante, cada uno tiene un trabajo ya diseñado, tiene un ministerio dentro de la iglesia. Y a pesar de que muchos puedan decir, bueno, es que pues a mí no tanto el ministerio, yo no tanto esto, yo no tanto el otro, cada quien tiene un ministerio dado en la iglesia. Tiene una función importante y fundamental dentro de la iglesia. Primeramente, hermanos, quisiera que pensáramos, ¿qué es la iglesia? Y muchos piensan que la iglesia es aquel edificio que está formado por ladrillos, por tabiques, por mezcla, por concreto, por una losa, y eso es lo que alberga a los cristianos y dicen, ahí está la iglesia. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros somos la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y una vez que recibimos a Cristo Jesús en nuestros corazones, recibimos al Espíritu Santo y somos parte de la iglesia universal del cuerpo de Cristo. Ahora bien, sí tenemos una iglesia local y como iglesia local también formamos parte de un cuerpo local dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos funciones. Pero primeramente, hermanos, debemos de reconocer que no es que yo sea la mejor persona, no es que yo haga las grandes cosas, no es que yo sea el más fuerte. Lo que yo haga para la obra de Dios es por obra y por gracia del Espíritu Santo que está actuando en mí para que yo pueda llevarlo a las demás personas. Y ciertamente, hermanos, pudiéramos pensar en estos momentos de pandemia que nos encontramos alejados de la casa de nuestro Dios por estas restricciones que nos da el gobierno y que acatamos, como dice la palabra de Dios, acatamos a nuestro gobierno, podemos pensar, bueno, y en este caso, ¿cómo es que seguimos siendo iglesia? ¿Cómo podemos ser una iglesia viva y activa si estamos desde nuestras casas, si no podemos vernos, si a lo mejor nos reunimos por pequeños grupos? Hermanos, dice la palabra de Dios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Y de nosotros depende qué tanto estamos alimentando nuestro cuerpo, qué tanto estamos alimentándonos nosotros de las cosas de Dios, qué tanto se está fortaleciendo nuestra iglesia de las cosas de Dios. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué es lo que estoy hablando? Porque de eso dependerá mi crecimiento espiritual. Y entonces, hermanos, tenemos que llegar a la primera conclusión. La iglesia debe de estar viva, lo cual manifiesta que está unida a la cabeza. Y recordemos que una figura de la iglesia
es el cuerpo. Y la cabeza o el que manda es Jesucristo. Si pueden buscar en sus Biblias, Efesios capítulo 4, desde versículos antes, nos dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, recordemos esto, hermanos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Primeramente tenemos que estar firmes en lo que creemos para que no nos vayamos de un lado a otro. Nuestra base es Cristo, nuestra esperanza es Cristo y nuestro Salvador es Cristo. Y si Él murió por nosotros en la cruz y prometió que viene por nosotros, estamos anhelando gozosamente aquel día en que venga por nosotros. Pero no solo eso, entre tanto que estamos en la tierra, versículo 15 de Efesios 4, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Para que la iglesia, demostremos que la iglesia está viva, tenemos que manifestar un crecimiento en Cristo. Y eso nos va a manifestar que hay una unidad en la iglesia. Una iglesia viva es aquella iglesia que se deja llevar por la voluntad de Dios. Es aquella iglesia que está constante en la lectura, en la oración. Y a pesar de que ahorita no nos podamos encontrar en la iglesia, desde nuestros hogares podemos seguir constantes y podemos seguir creciendo como una iglesia viva. Porque nosotros somos la iglesia. Seguimos siendo iglesia. Y también tenemos que comprender que una iglesia debe de ser activa porque cada uno de sus miembros en particular tiene una actividad especial que realizar para que la iglesia del Señor crezca. O sea que cada uno de nosotros, como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo, tenemos una actividad especial, tenemos una actividad fundamental para que el cuerpo de Cristo, para que la iglesia crezca. Versículo 16 de Efesios 4, de quien todo el cuerpo, bien concentrado y unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice la palabra de Dios que según la actividad propia de cada miembro. Y leíamos versículos antes que a algunos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. No quiere decir que ahorita va a haber apóstoles, hermanos, porque los apóstoles fueron en aquella época. Incluso Pablo se habla de él como el último apóstol, diciendo, yo como el último que no lo merecía fui constituido como apóstol. Pero de ahí para acá encontramos que hay pastores, encontramos que hay maestros. Cada que nos paramos a hablar de la palabra de Dios y hablar de que Él pronto viene, estamos hablando de la profecía. ¿Y qué tanto estamos haciendo nuestra parte, haciendo nuestro trabajo para que la iglesia no solamente esté viva, sino que esté activa? En este tiempo que tenemos de pandemia, debemos de ejercitarnos como una iglesia viva y activa. No nada más viva, sino activa. Activémonos en la oración, activémonos en la lectura, activémonos en la palabra. Hay familiares que tenemos que necesitan de la palabra de Dios. ¿Y quién se las va a llevar? Nosotros tenemos que hacerlo. Con razón dijo Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No un poder que va a ser como Superman, que vas a volar. No, amados hermanos, un poder para discernir la palabra de Dios, para comprender lo que Dios quiere de mí y para que yo vaya y haga lo que Él me pide, lo haga yo. Amados hermanos, esta es nuestra introducción a una iglesia viva y activa. Que estas lecciones que vamos a tratar en este trimestre nos sirvan para estar vivos, para estar activos en las cosas de Dios.
Y hermanos, para que tengamos bien firme nuestra esperanza de que esperamos en Cristo Jesús que todo esto pase pronto. Y si no llegara a ser así, hermanos, si nuestro Señor llega a venir antes por nosotros, que tengamos esa confianza y esa certeza y esa seguridad de que nos encontraremos en la eternidad con nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos.